Buenas tardes, disculpen. En primer lugar, como hemos dicho, gracias a todos los asistentes, a la oficina Acelera Pyme, a Manuel Lorenzo y a su equipo que hacen posible esta demostración, y dar las gracias, como no, a la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia. Y con esto vamos a comenzar. Como el título dice, vamos a hacer una aplicación práctica de la realidad aumentada y la realidad virtual en empresas. Bueno, mi nombre es Juan Antonio García. Soy CEO y cofundador de Natural Digital Solution, empresa consultora y desarrolladora de software. Comenzamos nuestras andanzas en el año 2011 trabajando este tipo de tecnología y en 2013 especializamos estos procesos y estos desarrollos en el área de arquitectura e ingeniería, para finalmente en el año 2019 continuar con esos desarrollos y especializarnos en lo que sería la parte de consultoría. Bueno, en esta presentación conoceremos de primera mano todo lo que necesitamos saber sobre estas nuevas tecnologías. Aprenderemos a identificar qué aplicaciones son las más beneficiosas para implantar en nuestra empresa y cuáles son los productos existentes y óptimos que ya existen en el mercado que nos permitirán desde hoy mismo aumentar el valor y la competitividad de nuestros negocios. Bueno, la presentación va a ir en 4 bloques. El primer bloque vamos a ver las diferencias que existen entre estos 3 tipos de tecnología, la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad mixta. Veremos la importancia que tiene la consultoría y a continuación veremos algunos ejemplos de éxito. En el segundo bloque veremos en profundidad, un poquito más en profundidad, lo que sería la realidad virtual, qué es la realidad virtual, qué aplicaciones tiene y también algunos de los ejemplos. En el tercer bloque veremos realidad aumentada y realidad mixta, que hemos querido englobar en una sola. ¿Qué son? Es decir, qué es realidad aumentada y qué es la realidad mixta, qué aplicaciones tiene y para finalizar unos ejemplos. En el cuarto bloque veremos los distintos dispositivos y sabremos localizar qué dispositivos existen a día de hoy para desarrollar este tipo de tecnología. Primero vamos a comenzar por las diferencias. Hemos escuchado muchas veces las palabras, las frases, esta tecnología, realidad aumentada, virtual mixta. Ahora vamos a saber qué diferencia existe entre toda y cada una de estas tecnologías que van hermanadas. La realidad aumentada es una tecnología que nos da la posibilidad de colocar elementos virtuales que amplían nuestra información, muy importante la parte de información, sobre un escenario, sobre todo lo que nos rodea, que sería un escenario real, ¿vale? A diferencia, la realidad virtual es una tecnología que nos da la posibilidad de crear ese escenario que estamos hablando, pero de una manera completamente virtual, creando actualmente mediante tecnología informática. Es decir, todo ese escenario nosotros lo crearíamos mediante herramientas informáticas. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Ahí está la realidad mixta. Esta tecnología mezcla tanto realidad aumentada como realidad virtual y trabaja sobre un escenario real, con elementos gráficos virtuales con los cuales se puede interactuar y superponer información adicional. Y ahora me gustaría hacer hincapié en cada una de ellas. La realidad aumentada, vamos a poner un ejemplo, es como si nosotros estuviéramos en un ecosistema, en esta misma sala donde, por ejemplo, estamos dando la charla, y nos focalizáramos en un sillón. Todo el escenario sería un escenario totalmente real, y lo que haríamos sería esos elementos reales que tenemos alrededor nuestro, por medio de un tablet o de un visor, y un programa lo que haría sería visualizar el objeto que nosotros hubiéramos programado previamente y sobre ese objeto superpondríamos información, muy importante. Realidad aumentada solo pondríamos información. La realidad virtual, ese escenario que hemos estado hablando, sería totalmente virtual, en el cual exactamente igual. Nosotros nos encontraríamos con una tecnología inmersiva dentro de ese propio escenario y dentro de ese propio escenario podríamos interactuar con todos y cada uno de los elementos que nos encontraríamos alrededor. La realidad mixta, como hemos dicho, es una mezcla entre realidad aumentada y realidad virtual. ¿Qué es lo que diferencia entre realidad mixta, por ejemplo, y realidad aumentada? Ese escenario que nosotros tenemos alrededor sería un escenario real, en el cual los elementos que tenemos dentro no serían reales, sino que podríamos ubicar elementos que serían parte virtual. Es decir, ese sillón que nosotros estamos poniendo como ejemplo estaría en un alrededor, todo sería real, y ese sillón sería virtual. Sobre ese sillón virtual lo que podríamos poner es información y al ser virtual el sillón se le llamaría realidad mixta. Como hemos dicho, separamos el mundo real, mundo virtual y la realidad mixta que estaría entre medias de las dos partes.
Bueno, en este apartado vamos a ver la importancia que tiene la consultoría a la hora de integrar estos desarrollos de estas nuevas tecnologías. Una parte fundamental a la hora de que una empresa decida contratar y integrar estas tecnologías dentro de su empresa y poder sacarle de verdad un rendimiento y no tener problemas en ese transcurso. Lo importante es la elección, ¿vale? Vamos a poner la elección, la implantación, la formación y luego el tema de ayudas. En definitiva, lo importante que es la consultoría profesional para tomar estas decisiones. Lo importante para ver un desarrollo, cuando analizamos un desarrollo, es saber experiencia y casos de éxito en el sector. Es decir, saber qué casos de éxito tenemos con esos desarrollos. Sabemos compañías que se dedican a cosas parecidas a la nuestra, vemos algo que nos puede interesar y primero tenemos que analizar si hay casos de éxito y cuáles son. Luego, importante, la usabilidad de esas tecnologías. La usabilidad de esas tecnologías es que a veces nos metemos en implantar un desarrollo muy, muy complejo y luego nos encontramos que ese desarrollo es tan complejo que luego la usabilidad para nuestros operarios y para nuestros trabajadores es tan compleja que nunca le vamos a poder sacar el rendimiento. Otro importante, el costo de la solución. Es decir, cuando nosotros invertimos en una aplicación o en una plataforma o cualquier desarrollo de este tipo, lo que tenemos que ver también es el coste que tiene y ya tener más o menos una idea del ROI, de la vuelta que vamos a tener, qué beneficios vamos a sacar, porque hay a veces que los costes de las soluciones tardan en los planes de amortización en amortizarse mucho tiempo, si no se hace de manera correcta. Luego, importante también la experiencia del fabricante. A la hora de decidir qué empresas nos están ofreciendo el mismo producto, saber elegir qué experiencia tiene el fabricante y sobre todo en nuestro sector, porque hay a veces que nos pueden ofrecer unos desarrollos, una empresa que es magnífica haciendo desarrollo, en este caso, de realidad aumentada y realidad virtual, pero está especializada, por ejemplo, en el nicho del turismo. Si está especializada en el nicho del turismo y nosotros nos dedicamos a industria, tenemos siempre que saber qué experiencia tienen en nuestro nicho. Muy importante. La tecnología usada, qué tecnología van a usar. Luego veremos un poquito más adelante cómo cuando nos proponen, en muchos casos nos van a proponer el uso de determinadas tecnologías que a lo mejor ya se están quedando obsoletas o que no se van a poder seguir desarrollando. Ahí tenemos que tener un poquito de idea. Esa idea nos la puede dar una consultoría profesional. Y luego, muy importante, que es un fallo que tienen muchísimas empresas, es la escalabilidad del proyecto. Nosotros hemos encontrado a lo largo de los años problemas de este tipo, que cuando llega y se pide un desarrollo concreto para algo, luego ya no está preparado. Cuando nosotros contratamos a la empresa para un desarrollo concreto dentro de nuestra compañía, imaginemos que es para una fábrica concretamente y para un módulo que tengo dentro de la fábrica de unas piezas determinadas, nos hacen el desarrollo, nos lo hacen para esa máquina, pero luego no está planificado para ir aumentando máquinas o tener escalabilidad, como estamos hablando, teniendo que empezar de cero el desarrollo o vendiéndonos. Tenemos que tener en cuenta siempre que cuando vayamos a negociar con cualquier empresa que nos ofrezca un tipo de proyecto de este tipo, tenemos que hablar con ellos, la escalabilidad, la posibilidad de escalar ese proyecto sin que se nos disparen los costes. Luego, una parte que es una de las fundamentales es la implantación de lo que es el propio desarrollo. Y a mí me gusta mucho decir lo del traje a medida. Es decir, nosotros cuando tenemos que programar o queremos que nos programen algo, no tenemos que buscar un traje que nos venga con 3 medidas. Es decir, nos viene bien de largo, nos viene bien de ancho, lo podemos comprar. Hay un desarrollo, pues creemos que este desarrollo está para empresas que son parecidas, que son del sector, pues voy a intentar acoplarme ese desarrollo a mí. Tenemos que trabajar de fuera, de dentro hacia afuera. Es decir, el proveedor tiene que venir primero a tomarnos no una medida, nos tiene que hacer el funcionamiento de nuestro negocio, tiene que saberlo mejor que nosotros. Es decir, tiene que hacer una pregunta. Una empresa que venga y nos pregunte 3 cosas sobre a qué nos dedicamos o cómo lo hacemos, no nos vale la pena. Tenemos que ver que hay un trabajo hecho de analizar cuáles son nuestras necesidades, ¿vale? Importante a la hora de que nosotros como empresa vayamos a buscar un desarrollo, la implantación de un desarrollo como esto, tengamos en cuenta que tiene que haber fluidez entre el proveedor y el cliente en este caso, y que tiene que haber un compromiso por nuestra parte como empresarios cuando contratamos un tipo de desarrollo de este tipo. Es decir, en muchos casos no se asigna a una persona concreta, se reparte el trabajo entre 3 o 4 personas, por lo cual al final la implantación, que es una parte importantísima, se va difuminando y no termina de hacerse de manera correcta o los plazos se alargan de una manera muy amplia. Seguimiento del proyecto. Esto es otra cosa muy importante.
Seguimiento del proyecto es lo que al final también nos va a dar que podamos ir mejorando, podamos ver actualizaciones, podemos crear, no dejar solo en la mano del proveedor de programas, sino ver qué podemos ir haciendo. Con ese seguimiento lo que podemos es aumentar el valor y saber qué podemos ir ampliando. Y nosotros aconsejar de qué nos podían hacer más a medida. Hablamos aquí también de una parte importantísima. La implantación de cualquier software, como hemos dicho, no termina en la entrega del software. El mantenimiento y las actualizaciones, por lo que veníamos diciendo antes, mejorarán siempre las capacidades de ello. Aquí nos venimos a otra parte fundamental a la hora de saber elegir un proyecto o saber implantar un proyecto, que es la formación. La formación de las personas que van a utilizar las herramientas que en este caso vamos a contratar, estas herramientas tecnológicas, es una parte fundamental en cualquier desarrollo, siendo este uno de los mayores errores que hay detrás de los proyectos que no obtienen el rendimiento previsto. ¿Esto qué significa? Pues esto significa una cosa tan sencilla como que detrás de no sacarle el máximo partido o lo que nosotros creíamos que íbamos a sacarle a ese desarrollo, en gran parte y en gran medida por experiencia nuestra, viene porque no se ha dado una correcta formación. Por lo cual, cuando nosotros nos vengan a ofrecernos cualquier tipo de desarrollo, vengo a decir, no solo de realidad aumentada, realidad virtual, cualquier desarrollo tecnológico de última generación que vayamos a hacerlo, no en I+D, sino ya una implantación, tenemos que tener todas esas partes y la parte de la formación es esencial y esa tiene que ser continua, no simplemente un cursito de formación para el programa, porque al final terminaremos pagando 100 herramientas y utilizando 15. Es decir, prefiero hacer 50 que sean operativas, que se queden bien formadas y así le sacaremos el máximo rendimiento al proyecto. Otra parte importante que la consultoría profesional nos puede hacer a nosotros es la parte de las ayudas. Si nos encontráramos en un momento a lo largo de más de 10 años que nosotros llevamos trabajando en este sector, en el desarrollo software especializado en aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual y otra serie de desarrollos, a lo largo de los últimos 12 o 13 años nunca han habido una oportunidad como hay ahora de poder, por parte del apoyo gubernamental que hay, las ayudas que existen a día de hoy y las que van a haber en el próximo año o próximo año y medio, o sea, no se parecen en nada a lo que han habido en los últimos 13 años. Ya nos hubiera gustado estar en esta situación hace 10 años cuando empezamos nosotros a trabajar. Es decir, hay una financiación bastante potente y por medio de una consultoría especializada y oficinas como Acelera Pyme, que ponen a disposición este tipo de herramientas, podemos aprovechar y si hay un momento para la implantación de estas tecnologías, es a día de hoy. Y bueno, terminando con la parte de consultoría, vamos a ir a lo que realmente como empresarios nos da importancia, que son los datos, los ejemplos de éxito. Vamos a empezar con dos grandes compañías. ¿Por qué vamos a empezar con dos grandes compañías? Son compañías que ya en su momento han pasado todos los procesos, han tenido el capital suficiente para invertir en I+D, para la implantación y para luego, a partir de esa implantación, empezar a trabajar de manera activa con esos proyectos y ver la monetización que tienen, sacarle rendimiento. Y vamos a poner el caso de Boeing, ¿vale? Que hace una implementación en su sistema de instrucciones de realidad aumentada con esquemas de cableado de aeronave, con realidad mixta, concretamente con unas gafas de Microsoft HoloLens, como las que luego os enseñaremos a continuación, ¿vale? Por medio de estas, el operario puede ver sin necesidad de tener que estar viendo cuando, por ejemplo, está toda la instalación de un avión, imaginemos un Boeing 747 que tiene kilómetros de cableado, saber por dónde se van ubicando una vez que hemos terminado una fase y ya está cerrada, no la estamos viendo. Simplemente con colocarnos estas gafas nos harían la guía de manera artificial, nada más que visualizando el cable. Entonces, bueno, ahora a continuación veremos un poquito cómo va. Confort igual, pero en este caso hemos querido elegir dos, una con realidad aumentada mixta en este caso y realidad virtual, y luego hablaremos sobre el presente y futuro de estas tecnologías. El caso de Boeing. Boeing emplea gafas de realidad aumentada para guiar a sus operarios, como hemos dicho antes. La empresa aeroespacial tiene un programa piloto, bueno, que era programa piloto en su momento, pero ahora ya está operativo y funcionando, para señalar y guiar a sus operarios en la zona de montaje de las aeronaves en todo lo que tiene que ver su complejo cableado. Pero al final nos vamos a los datos que como empresarios es lo que nos interesa. Estamos hablando que Boeing reduce un 25% los tiempos de producción del cableado e incrementa la producción un 40%. Si somos empresarios, el que nos incremente la producción un 40%, si tenemos que tener una plantilla de 10 ingenieros y al final esa plantilla de ingenieros nos puede, como hemos dicho, incrementar la producción un 40%, cualquiera que tenga la calculadora a mano puede sacar eso y monetizar y ver, bueno, estamos hablando de un proyecto de un Boeing,
pero a menor escala y a lo largo del año se puede monetizar de una manera bastante interesante, como veréis un poquito a continuación. Vale, en este caso vamos a poner el ejemplo de Ford, otro tipo de beneficio que nos dan estas tecnologías cuando tienen una correcta implantación, insisto. Ford reduce un 70% las lesiones en la línea de producción y un 90% los problemas de ergonomía. Esto es mediante la realidad virtual, mediante una serie de mediciones. Lo que hacen es que, y una aplicación en este caso de realidad virtual, lo que hacen es que dan una formación a esos trabajadores y reducen un 70% las lesiones. Y en este caso lo que hace es un estudio de la mejor manera, por ejemplo, en este caso de colocar uno de los motores en un coche, o cómo manejar esos elementos pesados. Se puede hacer un estudio y ver de qué manera lo pueden ir colocando, y eso al final repercute en un 90% los problemas de ergonomía y en un 70% las lesiones en la línea de producción. Que eso para todos, pues imaginemos lo que puede suceder. Bueno, en esta parte, como hemos dicho antes, hablamos de presente y futuro. La gente en muchas ocasiones lo que tiene, cuando le hablan de la realidad aumentada, la realidad virtual, lo ven muy lejos, lo ven como una fase futura. Y yo lo que quiero decirles es que ya lo habrán escuchado en muchos casos, ya esto no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente, y vamos a ver unos pequeños datos. Las tecnologías inmersivas, que en este caso se llaman tecnologías inmersivas, mejoran la eficiencia, la productividad y la seguridad de las empresas, ¿vale? Y estamos hablando de que del 80% de las empresas que actualmente usan la tecnología de realidad aumentada y la realidad virtual, el 80% de ellas superan las ventajas que ellos obtienen, superan las expectativas que tenían en un momento previo, antes de la contratación de este tipo de aplicaciones, plataformas, etc. Y bueno, según algunas empresas no, después de unos casos de estudio concretos, a cientos de ejecutivos de diferentes sectores como la automoción, industria, etc., deciden que, estamos hablando de cientos, que el 50% de las empresas de estos campos y de este sector que todavía no han empezado a implantar estas tecnologías, empezarán a explorar cómo utilizarlas en sus operaciones en los próximos 2-3 años, ¿vale? Estamos hablando de que 3 de cada 4 compañías con implementación de ARV, de realidad aumentada y realidad virtual, han obtenido beneficios operativos de más del 10%. Perdón. Y bueno, aparte de la reparación, mantenimiento, diseño, montaje, está echando aquí un vistazo a la chuleta del estudio concretamente, porque es bastante interesante. Y bueno, aquí también hace una comparativa de hacia dónde vamos, ¿no? Como hablamos de presente y futuro, hacia dónde vamos. Y la tecnología de la AR, dice este estudio, pero bueno, más que la AR sería la realidad mixta, que luego cuando terminemos esta presentación sabremos identificar cada una de ellas, se aplica mejor en sus operaciones empresariales que la realidad virtual. Es decir, la realidad aumentada y la realidad mixta está comiéndole terreno en los desarrollos a lo que es la realidad virtual, en este caso. Y bueno, vamos a continuar un poquito. Aquí, vale. Ahora vamos a profundizar un poquito en qué es la realidad virtual. Y bueno, los términos de realidad virtual, según la definición regularizada, se puede tomar como la representación de escenas o imágenes de objetos producidos por un sistema informático, como hemos dicho, que da la sensación de su existencia real. La realidad virtual consiste en la inmersión sensorial del usuario en un nuevo mundo, es decir, en un ecosistema que sería totalmente desarrollado por ordenador, basado en entornos reales o no reales, que ha sido generado de forma artificial y que pueden ser percibidos gracias a dispositivos de realidad virtual y manipulados con sus diferentes accesorios, ¿vale? Como hemos dicho antes, vamos a poner las distintas aplicaciones que tiene la realidad virtual en campos y bueno, siempre hemos querido focalizar esta presentación al área de industria. Y bueno, las distintas aplicaciones que tienen, pues tienen aplicaciones para, como hemos dicho antes, para el tema de formación, para el tema de mantenimiento, muy importante, y luego tienen una gran cabida en el área de marketing, ¿vale? Indiferente de qué sector estemos hablando. Y ahora vamos a poner, sin más, algunos ejemplos, algunos vídeos de desarrollos hechos por nuestra empresa, por nuestra compañía, en este caso con uno de los socios de una de mis compañías anteriores. Y aquí lo que estamos visualizando, esto es realidad virtual. Todo el entorno, como hemos dicho antes, es un entorno totalmente virtual, en el cual, por ejemplo, esta compañía, esto va más focalizado a la parte de marketing. Esta compañía que todos conocemos, que es Acciona,
contrató esta parte del desarrollo para que cualquier operario, cualquier posible cliente, bueno, dependiendo cómo quisieran focalizarlo, tienen un mapa mundi. En ese mapa mundi, gracias a la realidad virtual, no solo tienen ya los proyectos que ya se han realizado, sino proyectos que están por realizar, cómo quedarían, en los cuales nos podemos sumergir, ¿vale? Y meternos hasta dentro, y dentro de esos proyectos poder estar viendo cómo se ubican, dónde se ubican, interactuar, como veremos a continuación, con esos mismos, dándonos información, por ejemplo, de este proyecto concretamente, el cual nos está dando una serie de datos. Ahora, concretamente, entraríamos dentro de la parte desalinizadora. Como hemos dicho, muy importante, proyectos que están todavía por culminar, podríamos dar la opción a que nuestros posibles clientes pudieran ver cómo se pueden quedar. Este proyecto ya tiene algunos añitos, pero bueno, he visto de buena manera el poder integrarlo aquí. Aquí podemos pinchar, hacer una visualización de cómo se quedaría por dentro y, como hemos dicho, con un escenario completamente virtual. La forma de visualizarlo podría ser con un tablet, que sería una tecnología semi-inmersiva, o con unas gafas, con un dispositivo que nos permitiría hacer una inmersión total. A ver si termina esto ya. Bla, bla, bla. Muy bien. Ahora lo que quiero hacer con este siguiente ejemplo es diferenciar lo que sería la realidad virtual inmersiva, gracias, y la realidad virtual semi-inmersiva, ¿vale? En este caso, vamos a poner otro ejemplo de otro cliente que le hicimos un desarrollo que todos conocemos también, que es Indra. Me falta un papelito por aquí. ¿Vale? Y a Indra, esta aplicación se le desarrolló ya hace algunos años para la formación en realidad virtual con dispositivos HTC Vive, ¿vale? Hemos visto a la compañera cómo estaba utilizando esas HTC Vive y esos sensores para poder interactuar dentro. Los operarios, lo que era la finalidad de esta aplicación era para que los operarios pudieran entrenar en tareas de mantenimiento de armarios racks dentro de una sala CPD recreada en realidad virtual, a la cual no se puede acceder de forma habitual en la realidad, ¿vale? Al operario se le proponían diversas actividades, como por ejemplo ir a comprobar la lectura de un ordenador dentro de un armario, etc, etc. Por lo cual, al final, estas aplicaciones para la parte de formación y para la parte de marketing, en este caso, son sociales. Y esto es importante, realidad virtual inmersiva, es decir, en esta experiencia es una experiencia totalmente inmersiva, ¿vale? Gracias a la terminal HTC que estaba utilizando la compañera previa. Bueno, a continuación vamos a poner uno de los ejemplos, un desarrollo internacional que hicimos ya desde el año 2013 hasta el 2017, en este caso era para el sector turístico, en colaboración con una empresa griega, en el cual lo que quiero hacer hincapié aquí es diferenciar lo que es la realidad virtual inmersiva, una inmersión total y una semi-inmersiva. Al final el desarrollo es el mismo, pero la manera de plantearlo y de verlo, ¿vale? Con a continuación, disculpad, voy a poner un poquito el vídeo, de focalizar lo que sería ese desarrollo, esa aplicación, lo que hacemos es que lo estamos haciendo con una realidad, pero es la realidad lo que tenemos alrededor, pero lo que es como hemos dicho, una realidad virtual semi-inmersiva, ¿vale? Que no se está viendo. Esta aplicación quedó muy bonita, además fue un exitazo y sigue siéndolo. Por medio de recreaciones y de animaciones. Esto vale para cualquier sector. Estamos viendo cómo se puede recrear, podemos ver cómo se puede recrear un edificio, un montaje, etc. Podemos ver cualquier cosa. A ver. Recreación de la Acrópolis. Bueno, es que a mi derecha tengo a un compañero, socio y desarrollador y ya me está explicando. De fondo me va diciendo lo que es. Es la recreación de la Acrópolis de Atenas para que los turistas puedan ir con una tablet viendo cómo estaba construida. Bueno, y no solo de Atenas, sino de diferentes puntos. Este desarrollo se hizo durante 3 años y nos posicionó a nivel nacional e internacional, y luego a raíz de esto hicimos desarrollos para compañías como Telefónica Innovación en el área de turismo. Pero ya aplicando otro tipo de tecnología de realidad mixta un poquito más hacia adelante. Bueno, vamos a continuar.
A continuación, el punto 3, ya queda poquito. ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Qué es la realidad mixta? Esto lo he querido englobar en la misma porque ya tenemos un poquito de idea de lo que es. La realidad aumentada es una tecnología que nos da la posibilidad de colocar, como hemos dicho antes, elementos virtuales que amplían la información. Muy importante, la información sobre un escenario real. Esa es la diferencia que habría entre realidad aumentada y realidad mixta. Es decir, solo nos va a poner una información. Imaginemos otra vez lo mismo, estamos en este escenario y yo tengo un sillón aquí al lado. Pues sobre ese sillón, pero todo el escenario es real y los elementos que yo tengo alrededor son reales. Lo único que vamos a hacer es, por medio de la tecnología, colocar una información sobre ese sillón que sería real. Y en cambio, la realidad mixta es una combinación, como hemos vuelto a decir, de realidad virtual, realidad aumentada, que permite crear nuevos espacios en los que se interactúa con una mezcla de objetos, personas o elementos reales y virtuales. Lo mismo, ponemos el mismo ejemplo, nos encontramos aquí, ese sillón sería recreado virtualmente. ¿Eso qué nos facilita? Nos facilita mucho más. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera que desarrollar para un cliente una aplicación, estaría utilizando continuamente la realidad mixta. Porque la realidad aumentada, imaginemos que el escenario real se limita a poner puntos de información sobre elementos reales. Si ese sillón, por ejemplo, en vez de ser el elemento real, yo le puedo poner información. Si ese elemento yo hago una copia exacta de ese sillón, lo que puedo hacer es interactuar con el propio sillón. Al haberlo hecho un elemento virtual, le puedo cambiar el color de rojo a verde, puedo ampliarlo, puedo cambiar, o sea, es decir, se puede ejecutar muchísimos más movimientos con ese. Bueno, ahora ya sabemos que en profundidad cada una de las cosas. Aquí tenemos un ejemplo de realidad mixta en este caso, en la cual tenemos dos personas, como hemos dicho, escenario real, con sus gafitas lo que están viendo es un desarrollo y un elemento que es totalmente virtual y con el cual se puede interactuar, ¿no? En cierta medida. El chico de al lado lo que tiene es un tablet que también podía estar teniendo esa misma experiencia. Pero bueno, vamos aquí a la parte que creo más importante, aplicaciones de realidad aumentada y realidad mixta, ¿vale? Como hemos dicho, también nos valen estas concretamente, las de realidad aumentada y realidad mixta, para el tema de formación, mantenimiento, marketing, y aquí es donde hacemos hincapié porque creo que eso es el futuro, realmente hacia donde vamos, todos los desarrollos y los que van a ir, ahí hacia donde vamos a ir. Pues, por ejemplo, aquí tenemos Información Time, que es una empresa de Zaragoza, que les hizo un desarrollo en su momento, y esta tiene como anécdota que realmente en una sola aplicación, es decir, en una sola plataforma, podemos mezclar, es decir, y tener en una sola aplicación la formación, el mantenimiento y la opción de marketing. Es decir, no tenemos por qué tener tres tipos sino con la misma tecnología, utilizando las mismas bases, podemos aplicar la formación dentro de, por ejemplo, en este caso, que era una grúa puente, en la cual se estaba trabajando para la formación de los operarios a la hora del montaje, desmontaje, etc., a la hora de ese mantenimiento, cosa que es muy importante, y por otro lado, por ejemplo, para el tema de marketing. Marketing, el que la diferenciación, hacer mejor producto el nuestro. Cuando nos vamos a una feria, resulta que todos los competidores nuestros pues tienen su producto, pero nosotros damos ese producto con un además de. Es decir, estamos hablando de maquinaria, cualquier tipo de maquinaria. Y los costes realmente a día de hoy no son unos costes que sean prohibitivos, ¿no? Como eran hace unos años. Por eso desarrollamos para estas grandes compañías. Y ahora, sin más, vamos a ir a algunos ejemplos. Ejemplo de realidad aumentada, ¿vale? En este caso, este ejemplo de realidad aumentada, el formato, la parte que tenemos detrás, como hemos dicho, el escenario que tenemos alrededor es un escenario real. Esa válvula que nosotros estamos visualizando es una válvula real en la cual estamos trabajando con realidad aumentada. ¿Qué estamos haciendo? Por medio de ese marcador focalizamos con ese tablet y sobre la información de ese tablet nos está poniendo información. Por ejemplo, te dice la localización. Imaginemos que tenemos cualquier tipo de desarrollo, pero ya estamos hablando de mantenimiento de máquinas que van generando o productos finales. Pues podemos, por ejemplo, en este caso, llevar el mantenimiento de esa válvula, que estaría colocada en X sitio. Podríamos poner todos los marcadores que quisiéramos. Podemos tener una fábrica, una máquina con 56 marcadores y estar dando la posición. Cosa que es muy importante. En este caso es muy importante porque cuando nosotros damos la garantía de cualquier proceso, cualquier maquinaria que nosotros estamos vendiendo, en muchas de las ocasiones nos vienen reclamaciones por el tema de la garantía de piezas, pero hay veces que nosotros sabemos que eso ha sido por un mal mantenimiento. Estoy hablando por decir en cualquier sector. Ese mantenimiento mal hecho, con este tipo de aplicación que en principio se da como un regalo y como un además de que se le está dando al cliente a la hora de venderle esa fábrica, esa máquina,
Con esa máquina lo que vamos a hacer es que, con esta aplicación lo que nos permite es que podamos llevar ese mantenimiento y automáticamente con el SCADA a nosotros nos llegaría la información de que se le está haciendo un correcto mantenimiento a esa máquina. Y bueno, aquí hemos terminado esta parte. Vale, pues aquí tenemos igual, realidad aumentada, otro ejemplo de realidad aumentada. Aquí tenemos un cuadro. Aquí volvemos otra vez a lo que es la parte de realidad aumentada. Escenario real, el cuadro que también es una parte real, focalizamos el cuadro y sobre el cuadro nos va poniendo una serie de información. ¿Para qué? Para cualquier tipo de operario. Imaginemos que tenemos un edificio de 25 plantas en el cual nos acaban de contratar un desarrollo X. Pues esto, cuando nosotros vamos a licitar o vamos a competir contra otra empresa, nosotros podemos ofrecer estos desarrollos como una demás de. Por eso digo que también es importante el dar más herramientas, ¿no? Ofrecer más herramientas. Y esto no es solo manejar desde un cuadro, porque al final cada cuadro puede hacerlo. Y esto vale para el tema de mantenimiento, para el tema de formación. Tenemos un operario nuevo, voy a enseñarle un cuadro y de este lo controlo, pero luego al final resulta que tenemos un edificio de 20 plantas, vamos a tener una instalación de 70 cuadros. Con estas aplicaciones lo que hacemos es que vamos a detectar cada uno de los 70 y nos va a decir al operario dónde tenemos incluso que ir a operar y en el orden que tenemos que ver. Bueno, tiene muchísimas funcionalidades este tipo de desarrollos. Y vamos a la parte de realidad mixta, ¿vale? Este ejemplo lo he querido enmarcar y ahora nuestro compañero Juanfran va a hacer una... Mira, esta, por ejemplo, acaba de saltar la música. Si me escucháis a mí o estáis escuchando la parte. Esto es un desarrollo para Carrier. ¿Se me escucha a mí? ¿Sí? Hola, hola. ¿Sí? Bueno, es que está puesto aquí la... Vale, bueno, pues si se me escucha de todas maneras, mira, tenemos la suerte de que esta es una de las que hemos elegido, de los desarrollos nuestros que hemos elegido para que lo podáis ver in situ y vaya a ver cómo funciona esta aplicación. En este caso, es una aplicación de realidad mixta desarrollada recientemente para Carrier, en el cual nos encontramos en una fase de desarrollo inicial y conllevará otro tipo de desarrollo. Bueno, si no se escucha, vale, pues que vean un poquito el vídeo. Igual la música bonita. ¿Hola? Sí. Vale, ahora se escucha. Como hemos dicho aquí, esto es una aplicación desarrollada para Carrier de realidad mixta. Esta que encontramos ahora mismo en un proceso que continuamos este desarrollo. Como habéis podido ver un poquito la utilidad. De todas maneras, ahora vamos a pasarla porque el compañero Juanfran va a hacer en directo lo que es una recreación y cómo es el uso de este tipo de este desarrollo concretamente. Y aquí tenemos otro apartado que es la realidad mixta, otro ejemplo de otro desarrollo que ya se hizo en su momento, que hicimos en su momento. Y aquí sí que va focalizado a toda la parte de marketing, es decir, cómo vamos a trabajar con realidad virtual, en este caso, una realidad mixta, en el cual vamos poniendo unos mapas que son reales y vamos superponiendo sobre eso, vamos poniendo una información aleatoria. Concretamente, fue un contrato que hicimos, mira, este ejemplo si me gusta. ¿Se ve? ¿Queda paradito? Vale, sí. Aquí, como hemos dicho, comercialmente, para presentaciones que nosotros tengamos que hacer, lo que hacemos es que trabajamos con esta tecnología y podemos hacer que el cliente, en este caso, o para la presentación, pueda, de una manera, sin llegar a estar terminando nada, pues esto es exactamente igual que lo que hemos visto en la Acrópolis griega o en la que acaba un edificio, ver cómo quedaría, en realidad. Bueno, esto es otro ejemplo de realidad mixta, de desarrollos que hemos hecho, que el mobiliario lo está utilizando ahora muchísimo. Y bueno, para terminar esta parte, lo que vamos a ver es aprender a identificar lo que son los dispositivos que utilizan este tipo de tecnologías, ¿vale? Vamos a empezar por la parte de realidad virtual, las cardboard, las conocidas cardboard, que bueno, pueden ser cardboard o plastic board, ¿vale? Que realmente no son una gafa en sí, que son un acople para acoplar nuestro teléfono, por lo cual al final a mí siempre me gusta decir que bueno, son un acople con un par de lentes que lo que nos van a hacer es darnos una sensación, como hemos dicho, para utilizar en desarrollo de realidad virtual inmersiva, totalmente inmersiva. Los colocamos, el smartphone lo colocamos en esta gafa, nos quita la visibilidad, nos pone unas lentes y podemos disfrutar de él.
Por eso podemos carboar barras en marzo. Luego, dentro de las experiencias de realidad virtual inmersiva totalmente, también tenemos, por ejemplo, HTC, Oculus, ¿vale? Perdón, esta es la parte de cardboard, puede ser de cartón, en este caso, porque son las que más hemos visto. HTC Oculus, que a diferencia de este tipo de armatoste y este tipo de gafa que se hace de cartón y de otros materiales, en este caso estas sí que vienen con una serie de mandos que nos permiten interactuar, y aparte lo que es la parte de la pantalla no estaríamos trabajando con un smartphone, con un tablet o cualquier cosa. Y bueno, aparte de HTC y de Oculus ya existen en el mercado muchísimas otras opciones. En este caso, por ejemplo, también las tablets. Una tablet nos puede valer, volviendo otra vez a retomar la diferenciación entre realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, nos puede valer exactamente para las tres. Es decir, podemos tener, en este caso, es realidad mixta. Hemos elegido una parte en la cual la realidad que tenemos en el fondo es el escenario que tenemos en el fondo es totalmente real, y vamos poniendo, aparte de una información, un elemento que es virtual, que sería la parte central de lo que sería el motor que tenemos aquí. Aquí tenemos las Microsoft HoloLens, que en este caso, en esta fotografía concretamente, estarían trabajando solo con la parte de realidad aumentada, pero en el CAD poniendo información sobre un elemento que se estaría viendo real, pero este elemento, si en este caso la visión de las gafas nos diera que ese elemento que estamos ahí viendo en la parte que el operario está tocando fuera virtual, pues volveríamos otra vez a cambiar el nombre de esa tecnología. Y bueno, luego las correspondientes Google Glass. Y ahora, sin más, lo que vamos a hacer es dar paso a mi compañero Juan Francisco, que lo que nos va a hacer es un poquito... esto lo corto yo un poquito. Tienes que compartir la pantalla, ¿no? Sí. Un segundito y ahora vamos a ver una... Como hemos dicho, la aplicación de Carrier, la vamos a ver en directo. ¿Se me escucha? Ahora pasamos. Mira, a ver si comparte la pantalla. ¿Se está viendo la presentación? Sí, sí. No, ya está la... No, ya. Ahí, Juanfri. ¿Tiene eso? Sí, no, se ve esto. Dejar de compartir esa pantalla, ¿no? Abre la otra pantalla y ya está. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a enseñar un par de ejemplos en directo. Lo que me permite la tablet, porque estamos unidos con el cable al ordenador. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? Vale, pues os voy a enseñar primero un proyecto piloto que hicimos para la Universidad de Murcia. En este caso, esta aplicación de realidad aumentada, aunque está enfocada al mundo de la industria, pues es específica para la formación, ¿vale? Es para la asignatura de materiales y máquinas, y lo que querían era poder explicar mejor el funcionamiento de una serie de motores, ¿vale? En vez de verlo en clase simplemente con una imagen y ver el funcionamiento, pues lo que se ha hecho aquí es se ha diseñado 3 modelos 3D, un motor alternativo, un motor rotativo, un motor Wonker y una turbina de gas. Y gracias a la realidad aumentada, pues cualquier alumno, con el uso de su propio dispositivo móvil, pues puede poner el motor 3D delante suya, puede girarse alrededor, puede hacer zoom, puede rotarlo, puede verlo en directo, incluso puede verlo en una animación. ¿Vale? Voy a enseñaros una serie de ejemplos. ¿Vale? Si nos damos cuenta, lo que nos hace la aplicación, lo primero que nos hace es detectarnos la superficie, ¿vale? Hemos enfocado al suelo, nos sale una serie de nubes de puntos, y una vez que nos ha detectado la superficie del suelo, pues nosotros podemos situar un modelo 3D sobre la superficie. En este caso, una turbina de gas. Nosotros podemos ver las diferentes partes que forman ese motor, pues la emisión, la compresión, la combustión, la salida de los gases. Podemos ampliarlo, reducirlo, podemos movernos para ver las diferentes partes. Lo que pasa es que, bueno, no me puedo mover mucho porque tengo el cable en la tablet. Y lo más interesante es ver el funcionamiento de esta serie de motores.
Por ejemplo, con una animación vamos a reproducir el funcionamiento en realidad aumentada de una válvula de un motor térmico de 4 tiempos. En la primera fase, la admisión, se abre la válvula de entrada, el pistón baja permitiendo la entrada de aire y de gasolina. En la siguiente fase, se cierra la válvula, sube el pistón y se comprime la mezcla, por lo que se aumenta la presión. En la tercera fase, la bujía hace saltar la chispa que inflama la mezcla, empujando el pistón hacia abajo. Y por último, en la última fase, se abre la válvula permitiendo la evacuación de los gases quemados. Aquí podemos ver cómo funciona un motor térmico más allá de verlo en una imagen o en un libro. Podemos complementar esa información. ¿Vale? Y ahora voy a enseñaros la otra aplicación, que es la de Carrier. Esta aplicación sí que es comercial. ¿Vale? Es una aplicación en la que podemos ver un catálogo de todas las máquinas que actualmente tiene Carrier a disposición en el mercado. Podemos entrar en cualquiera de ellas. Podemos ver la información, sus especificaciones técnicas, pues rendimiento, refrigerante, información sobre la unidad, dimensiones, información eléctrica de consumo, etcétera. Pero además lo más interesante es que nosotros podemos situar esta máquina, esta estación, en realidad aumentada delante nuestra. De nuevo, se abre la cámara, nos detecta con una nube de puntos la superficie. No necesitamos marcador, como algunos de los ejemplos que hemos enseñado anteriormente, y simplemente pinchando, pues nos va a situar el elemento 3D delante nuestra. Tenemos una ayuda para poder seleccionar un punto, mover la máquina, hacer zoom. ¿Vale? Y una vez que tenemos la máquina situada delante nuestra, a escala real, nosotros podemos ir pinchando los diferentes puntos para ir reproduciendo las animaciones y obteniendo la información. Por ejemplo, en el ventilador, pues vemos que se reproduce una pequeña animación, se descompone esa parte y nos da información pues, sobre el ventilador. ¿Vale? Cuando ya hemos visto ese punto, se nos pone en color verde para indicarnos que podemos continuar viendo otros elementos. Por ejemplo, los microcanales. Podemos realizar el mantenimiento de nuestra maquinaria, podemos realizar la formación de nuestros trabajadores para que vayan aprendiendo, podemos utilizarla comercialmente para que un cliente pueda ver cómo se situaría la máquina en su nave, las dimensiones, cómo quedaría bien, cómo no. Y no solo los puntos nos van a reproducir pues, una animación, hay otros puntos que, por ejemplo, pues, nos pueden reproducir un vídeo. Podemos tener enlaces externos a páginas web donde queramos complementar información, audio donde nos vayan describiendo o guiando en el proceso, lo que se nos ocurra. Efectivamente, como me indica mi compañero, pues puede haber un login, un registro de usuario, un control de operario, etcétera. Pues ya está, Juan Antonio. Si quieres continuar. Hay que detener la compartición de pantalla. Sí, aquí en esta parte de aquí. Bueno, ya para terminar, simplemente para finalizar, para todos los asociados quedan invitados a probar los dispositivos que hemos visto anteriormente y algunos de los desarrollos en nuestras instalaciones, así como una consultoría tecnológica gratuita en sus instalaciones. Muy bien, pues sin nada más, si no hay ningún tipo de pregunta, muchísimas gracias. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa, estamos a su disposición.
Sí, bueno, esta ponencia para cualquier persona que quiera coger algo de información o alguna información de valor de las que en su momento se ha estado dando, ¿vale? Lo subiremos nosotros a nuestros canales particulares de YouTube y creo que los compañeros de Acelera Pyme también harán lo correspondiente. Esto. Muy bien, pues si no hay nada más, muchísimas gracias a los asistentes y hasta la próxima. Gracias. Muy bien.